la perspectiva de lo que se viene ahora, Bien. a partir de ahora, qué es lo que se viene con esta situación. Así que la idea, bueno, va a ser actualizar un poquitito, mirando toda la perspectiva. Hay bastante incertidumbre, bueno, no incertidumbre, sino más preocupación por el muy, muy corto plazo, con lo que va a estar pasando mañana y pasado, con este descenso de temperatura, con este viento intenso del sector sur, que también es otra de las cuestiones importantes que nos va a estar acompañando. Y bueno, todo esto desembocando en qué nivel de temperatura podemos llegar a alcanzar y si existe o no algún riesgo para las próximas jornadas. Así que eso también vamos a estar mirando, más allá del pronóstico de largo plazo. Ahora yo voy a arrancar y va a parecer como que nos olvidamos de corto plazo, pero no. Al final vamos a estar haciendo ahí una recapitulación con respecto a lo que puede pasar mañana y pasado en particular. Pero bueno, empecemos actualizando un poco la situación de largo plazo. Vamos a comenzar con este pronóstico típico que mostramos siempre cuando hablamos de la situación del famoso evento La Niña, el niño, dónde estamos y hacia dónde vamos. Este modelo sigue siendo realmente muy extremo, pasando de una punta a la otra. Estamos recién saliendo de la situación La Niña. Se va sintiendo este cambio, todavía seguimos bajo la influencia del evento La Niña, pero es cierto que ya las condiciones se van acercando a parámetros neutrales. Neutrales desde el punto de vista del Pacífico, porque cuando vemos los impactos, todo eso tiene un cierto retardo bastante importante, porque obviamente que siempre que hablamos de meteorología, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de cuestiones, hablamos de circulación. Y esa circulación tarda, no es inmediato. Entonces todavía los efectos de La Niña vemos que se han incrementado y bastante, con lo cual nos empezamos a alejar de la situación de evento La Niña. Pero la mayoría me va a decir, pero si todavía acá no ha empezado a llover, acá estamos, bueno, eso sucede porque hay un cierto retardo. Es cierto que estamos saliendo, y es cierto que se empieza a reacomodar la circulación. Pero lo que sorprende un poco, y sobre todo de este modelo en particular, recuerden que es el modelo australiano, hay un montón de modelos meteorológicos, porque es bien gráfico, a mí me gusta mostrarlo porque muestra claramente las franjas de niño, neutral y niña. Cuando la línea esta está en la parte roja, estamos hablando de situación niño; cuando está en la parte blanca, situación neutral; y cuando está en la parte azul, situación La Niña. En realidad tendría que estar un poquito más corrido este azul, pero bueno, de todas maneras es bastante gráfico. Y lo que está mostrando, y que sorprende un poco, es esta velocidad de incremento de la temperatura del Pacífico, porque recuerden que estos son anomalías de la temperatura del Pacífico, y ese rápido incremento está diciendo que en junio o julio ya estaríamos bajo una situación de evento El Niño. A mi gusto y a mi parecer, esto está aceleradísimo. Si pasásemos a una situación de evento El Niño, para mí recién lo vamos a empezar a ver a octubre, noviembre, y no tanto en pleno invierno. Se hace muy difícil tener ese cambio. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero es raro una aceleración tan rápida del aumento en las temperaturas. Por eso yo me quedaría más con esta parte del gráfico y estaría hablando de esta situación neutral que va a empezar a tener sus efectos a partir de marzo, abril, mayo, junio también, con características ya de una situación bien neutral, y no esta transición que estamos teniendo ahora, que en realidad esto es algo medio híbrido, porque no es ni una cosa ni la otra. Estamos saliendo de La Niña en condiciones neutrales, pero todavía seguimos teniendo los impactos de una situación La Niña, con lo cual, por eso digo que es como una mezcla de todo. Lo que sí está claro y que ya se empezó a notar es esta transición. Y esta transición la empezamos a notar con cuestiones, por ejemplo, la recurrencia de lluvias. Estamos teniendo fenómenos cada vez más cercanos. Muchos me van a decir, bueno, a mí no me tocó ninguno de esos, y es cierto, hay muchas zonas que han quedado al margen de estas lluvias, pero también es cierto que los pulsos de humedad que se han dado en este último tiempo han sido mucho más recurrentes. Hemos tenido uno o incluso hasta dos por semana, que lamentablemente no han sido generalizados. Eso va a tardar en empezar a pasar, esa situación de tener lluvias generalizadas, pero sí es cierto que aumentamos muchísimo la frecuencia. Si uno compara lo que era noviembre, diciembre, enero,
con lo que fue febrero, empezamos a notar ahí una mayor frecuencia en este tipo de situaciones. Todavía le falta muchísimo, pero bueno, por lo menos ya estamos encaminados en algo del estilo. Bien, dicho esto y sin hacer más introducción, vamos a lo que quieren ver, que son los mapas. Empecemos viendo el mapa de lluvias. Para aquellos que estén mirando por primera vez, el mapa de la izquierda es el mapa actualizado, es decir, lo que está mostrando para el mes de marzo. En la tendencia actual, y este es lo que se mostraba en el mes anterior, ¿sí? Nosotros todos los meses, como Toldán, hacemos las actualizaciones pertinentes, y lo que vamos viendo es cómo va evolucionando el pronóstico. Y lo que fíjense, le está costando todavía esa situación de evento neutral. Siempre recuerden que el tema de evento neutral tampoco es la panacea de nada, porque no es que empieza a llover y de un restablecimiento en la circulación general, con lo cual hasta ahí nomás. Sí es cierto que mejora el ingreso de humedad, sí es cierto que mejora la frecuencia de lluvias, sí es cierto que empiezan a ser un poco más generalizadas, pero lo que no es cierto es que el volumen de agua esperado sea abundante. Entonces, estamos en esto de la transición. Y tenemos dos sectores a destacar. Uno de ellos es bien al norte, zonas de Paraguay, de Brasil, incluso hasta de Formosa y Chaco, con núcleos importantes, y una parte en el sur de la provincia de Buenos Aires que también empieza a mostrar una situación un poquito más húmeda. Y queda la zona central, hay algo más intermedio. Siempre recuerden que estos mapas son de anomalía de lluvias, con lo cual los colores verdes y azules son lluvias por arriba de lo normal, los amarillos y marrones lluvias por debajo de lo normal, y los colores blancos o muy claritos están hablando de lluvias dentro de los niveles medios para el mes que estemos hablando. En este caso, estamos hablando del mes de marzo, y lo que se ve es que hay una tendencia, comparado con los meses anteriores, a normalizar un poco el nivel de lluvias, aunque sigue estando por debajo de los niveles medios. Lo otro significativo es el tema de la temperatura, porque esto de salir del evento La Niña hace que tengamos menos oscilación térmica que justamente hoy estamos hablando de una gran variabilidad. Venimos del fin de semana pasado, que fue una de las más intensas en la historia de un febrero, y vamos a pasar a tener una ola de frío, no sé si ola, pero una entrada de aire frío contundente y generalizada que va a estar abarcando toda la zona central del país, todo el norte argentino, y que incluso a la parte sur del área pampeana la va a poner ahí al límite del riesgo de helada, con temperaturas que van a estar ahí entre 3 y 4 grados, con lo cual estamos hablando de una gran variabilidad. Bueno, cuando pasemos al mes de marzo, esa gran variabilidad vamos a tener oscilación térmica seguro, pero como se está viviendo en estos tiempos. En cuanto a la comparación con el mes anterior, está bastante similar, intensificó un poco las bajas o la anomalía negativa sobre Paraguay y el norte argentino. Esto a la presencia de un mayor caudal de agua, que eso es positivo también, porque recuerden que lo que pase ahí en Paraguay, en sur de Brasil, noreste argentino, también va a repercutir en el tema río, así que eso también es un aspecto a destacar, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque el tema río puede empezar a mostrar algunas mejorías, no gran cosa, pero algunas mejorías sí, así que en ese sentido, bueno, este mapa es de temperatura, pero cuando veíamos el anterior de lluvia, mostraba justamente un aumento en el caudal en esta porción del mapa. Si seguimos avanzando y empezamos a ver un poco más adelante el otoño, ya metidos de lleno en abril, después pensando en el mes de mayo, vemos que la situación empieza a cambiar de manera más significativa. En la comparación están bastante similares, achicó un poco el área que se veía con colores amarillos, pero en realidad conceptualmente es prácticamente lo mismo lo que se ve ahora de lo que se veía el mes pasado. Alguna provincia como Santa Fe, por ejemplo, mejoró un poquitito, pero el resto, y bueno, y Uruguay, quizás Uruguay es el que muestra uno de los mayores cambios, pero en general siempre estamos hablando de este rango de escala, es decir, estamos ahí muy cerca de los promedios, a veces un poquito por arriba, a veces un poquito por debajo, pero ya abril espera que nos empecemos a acercar a los niveles ya de manera mucho más contundente. Esto de la transición que antes les mencionaba, de condiciones La Niña a condiciones neutrales, ya deja de ser transición y es para hablar de una situación bien neutral. Ya esto está mostrando una situación neutral a partir del mes de abril. Cuando pasamos a mirar el tema de las temperaturas, también muy parejito con respecto a lo que mostrábamos el mes anterior, y que está mostrando una tendencia a temperaturas que no muestren tanta oscilación y que en el promedio general estén por encima de los niveles medios.
Ojo que esto no significa que no va a bajar nunca la temperatura, sí vamos a tener oscilaciones térmicas, pero en el promedio mensual la temperatura va a quedar por arriba de los niveles medios. Entonces, por ahí lo que sí podemos pensar es que en aquellas zonas donde el primer evento de helada se da en el mes de abril, puede estar un poco más retrasado, en aquellos sectores donde ya empiece a haber alguna frecuencia, esa frecuencia sea menor, es decir, que haya menor cantidad de eventos de helada. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que nos marca este mapa. Este mapa no nos dice que no va a ser frío o que no vamos a tener entradas de aire frío. Es probable que las tengamos, pero que sean pocas, que no sean tan intensas. Ese tipo de situaciones nos marca este mapa en particular. Y la única zona que queda con temperaturas por debajo de lo normal es bien al norte, zonas de Paraguay, de Brasil o norte argentino, que también puede ya tener temperaturas dentro de los promedios o, insisto, levemente por debajo de los niveles medios. Cuando nos metemos ya en el mes de mayo, finalizando la etapa del otoño, es una perspectiva mucho más positiva. Fíjense que el color verde abunda prácticamente en todo el centro y norte argentino, incluso en el norte patagónico. Algo parecido veíamos el mes pasado, quizás un poquito más suavizado, pero sigue siendo prácticamente la misma situación. Potencia un poco más Buenos Aires, potencia un poquito más el sur del litoral, pero en términos generales lo que muestra esto es ese cambio ya rotundo, que ahora estamos ahí medio en una cosa, en la otra, pero que ya a partir de marzo se empieza a afianzar y ya abril y mayo está bien afianzada esa situación mucho más neutral, acompañando las precipitaciones a nivel normales o levemente por encima de lo normal. Acá nadie está hablando de una situación extrema ni nada por el estilo, por lo menos ahora no se prevé algo que pase a ser extremo. Fíjense, estos mapas estamos hablando de lluvias, si lo tenemos que hablar de muy por arriba de lo normal, medianamente por arriba de lo normal o levemente por arriba de lo normal, estamos más cerca del levemente arriba de lo normal, salvo algún caso muy puntual que puede llover un poquito más, pero en general se ve una cierta recomposición del nivel de lluvias. Y remarco esto, recomposición en el nivel de lluvias, lo cual no quiere decir que sea una recomposición a nivel perfil del suelo. Ahí hay una tarea para la mayoría de ustedes que es ir controlando eso. Si estas lluvias alcanzan para humedecer la capa superficial o van realmente generando una mayor recarga en el perfil del suelo, porque eso también lo vamos a tener que evaluar pensando en lo que va a ser la campaña fina. Ya me estoy alejando de la gruesa y estoy pensando para adelante. En la fina, abril y mayo son meses de recarga para empezar a afrontar lo que va a ser el invierno, que el invierno suele ser meses de poca lluvia, sobre todo desde el centro hacia el norte. Quizás sur de Buenos Aires puede llegar a tener un poquito más de actividad, pero en general, si miramos desde el centro hacia el norte del país, durante el periodo del invierno tenemos muy poca lluvia, con lo cual lo que pase en abril y en mayo va a ser determinante para pensar en la campaña de invierno. Entonces, eso también es importante seguirlo, porque bueno, puede llover un poquito mejor, pero nosotros tenemos el perfil del suelo totalmente seco. En la mayoría de los casos, hay algunos que están un poquito mejor, pero son pocos. En la mayoría de los casos estamos hablando de una situación de un perfil vacío, así que atentos con eso. Puede mejorar las lluvias, pero el progreso hacia una mejora de la humedad del suelo puede tardar un poquito más. Bien, pasamos a las temperaturas de mayo. Acá no hay mucho más para comentar, lo mismo que decíamos de abril. Lo que está mostrando acá es en términos de frecuencia que van a ser menos frecuentes los eventos de heladas, y más si lo comparamos con lo que fue el año pasado. Deben todos recordar lo que fue el año pasado, con un abril y un mayo muy fríos, con una gran recurrencia de eventos de helada. Después tuvimos un invierno también con mucha recurrencia de heladas. Bueno, ahora no se espera una situación similar, al revés, se espera una situación mucho más tranquila desde el punto de vista de las marcas térmicas, tanto en el otoño como también en el periodo del invierno. Un invierno que también sigue mostrando lluvias dentro de los promedios, no está demasiado alejado a los niveles medios. Estamos hablando de colores blancos, verdes, alguna zona con un amarillito muy suave, lo cual estamos hablando, insisto, de una situación totalmente dentro de los niveles medios. Comparado con lo que mostramos el mes pasado, está un poquito mejor incluso.
zonas más al norte que mostraba pocas lluvias, ha mejorado un poco, pero más o menos mantiene la misma lógica, es decir, esta tendencia a ir a condiciones neutrales lo va manteniendo durante el periodo del invierno también. Y fíjense que no hay un salto importante de lluvias. Miramos junio, y después vamos a ver julio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que en el primero de los gráficos que mostramos decía como que la tendencia de la niña pasaba rápido a neutral y de neutral a niño ya en junio? Bueno, eso yo sería un poco más cauto, un poco más conservador, porque todavía los impactos, fíjense que no se notan demasiado, tendríamos que tener un mapa mucho más verde, ahora en junio, después el de julio también, ahora lo vamos a ver, pero por ahora es como que es algo más progresivo, no tan rápido como lo está mostrando el modelo australiano. Yo me inclino a que tarde un poquito más en llegar el evento del niño, si es que llega. Después nos vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los diferentes meses. Cuando miramos el de temperatura, bueno, acá sí es un mes un poquito menos cálido, es decir, junio es el único mes que se presenta más cercano a lo normal, es decir, con una frecuencia más dentro de los promedios, pero, insisto, conceptualmente no varía demasiado la situación. Julio lo mismo, presenta algo parecido a lo que mostrábamos en el mes de junio, con características de lluvia levemente por encima de lo normal en la mayor parte del país. Tampoco es mucho, fíjense, zonas de Córdoba, de Santa Fe, de Santiago del Estero, que prácticamente durante el invierno no tienen lluvia. Hablar de lluvias levemente por encima de lo normal, estamos hablando de 5 o 10 milímetros, con lo cual tampoco es demasiado lo que se espera. Sí ha mejorado con respecto al mes pasado, pero el mes pasado mostrábamos lluvias dentro de los promedios, con lo cual esto está un poquito por encima de lo normal, tampoco es una gran variación con respecto a lo que se mostraba el mes pasado. Y con respecto a las temperaturas, tampoco hay grandes cambios, sigue manteniendo esta tendencia de valores por encima de los niveles medios, quizás acá un poquito más suavizado también, desde el punto de vista de la frecuencia de eventos de helada, el tema de tener olas de frío, bueno, todo ese tipo de situaciones hace que parezca como un poquito más acomodada esa situación, no tan intenso, un invierno no tan riguroso como hemos tenido en los últimos años, que justamente el invierno se ha caracterizado por tener muchas entradas de aire frío, muchos golpes de helada. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones como que este año estaría un poquito más mermada la situación. Y ya por último, ir mostrando el mes de agosto, que bueno, el mes pasado no lo mostrábamos, no llegamos hasta agosto, ahora sí, y en el mes de agosto lo que vemos es que la situación sigue siendo prácticamente la misma, es decir, hay una cierta tendencia a que mejore el nivel de lluvias, estamos hablando de condiciones prácticamente dentro de los promedios, o incluso hasta levemente por encima de lo normal, y temperaturas también por encima de lo normal. Insisto con esto, que tengamos lluvias por arriba de lo normal en agosto tampoco es gran cosa, estamos hablando de agosto, que no son momentos de grandes lluvias, con lo cual, si hablamos de volumen es poco, si hablamos de anomalías, bueno, es positivo porque muestra lluvias por arriba de lo normal y temperaturas también por arriba de lo normal. Entonces, conceptualmente la idea de lo que queremos dejar un poco plasmado es esta situación, que en la transición del evento de la niña a condiciones neutrales está todo muy bien, está todo bastante marcado y todo, pero todavía estamos bajo los impactos del evento de la niña. Es decir, si bien ahora estamos saliendo de la situación de la niña, todavía seguimos con estos impactos. Por eso la variabilidad térmica, por eso lo errático de las lluvias, por eso lo focalizado de los eventos. Entonces, eso hay que tener en cuenta que tarda hasta que se termine de acomodar todo, y ahí empieza un poco mejor a distribución de lluvias, frecuencia de lluvias, volumen de lluvia, que todavía eso es un factor que se nota bastante, que todavía no se ha activado del todo. Bueno, todo este tipo de cuestiones hace que todo este cambio sea de manera progresiva y después se mantiene a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos que también quería destacar con respecto al primero de los gráficos, es que si bien todavía hay dudas de si en la campaña 23-24 va a estar caracterizada por un evento El Niño o si va a tener condiciones neutrales, es decir, esa tendencia que se veía rápido al principio, que yo le decía para mí es muy rápido, bueno, lo que es positivo de todo esto es que lo que estamos descartando es que la campaña 23-24 sea una niña, ¿sí? Eso se está descartando. La duda quizás es si va a ser neutral o niño, pero casi, siempre hay algún margen de duda, pero casi que no hay dudas de que la 23-24 no va a ser la niña. Y eso
por ahí todavía hay mucha incertidumbre, pero en ese aspecto, la verdad que es un dato a destacar, que la próxima campaña no sea un evento de la niña y que se corte esta racha de 3 eventos consecutivos y que pasemos por lo menos a una condición neutral. Después veremos si termina siendo un evento el niño o no en la próxima primavera o verano 23-24. Bien, como conclusiones finales y ya para terminar, si no la hago más larga, 3 aspectos importantes, que esto es justamente lo que decía recién, que el evento de la niña todavía está presente en lo que queda del verano, no queda mucho, pero que va perdiendo intensidad y que ya se empieza a notar la transición. Esto mismo lo dijimos el mes pasado, esta tendencia a cambio de condiciones se va mostrando, que se empieza a observar una mayor recurrencia en el tema de las lluvias, que todavía siguen siendo erráticos, esto que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque todavía la influencia de la niña está presente, entonces esa situación todavía sigue sin ser determinante, sino que es algo progresivo. El otro aspecto que acá no lo escribí, pero que recién lo mencioné, es eliminar la posibilidad de un evento la niña para la próxima campaña. Estamos en la duda entre un evento neutral y un evento el niño, pero casi que no estamos con dudas de que no va a ser una situación la niña. Y el tercer y último punto, que me parece también muy importante, que esto es en el cortísimo plazo, lo que puede pasar mañana y pasado con el tema de las temperaturas en el centro sur de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de La Pampa. Ahí, bueno, con este viento que ya estamos teniendo en el día de hoy, con estos chaparrones que se están generando en toda la franja costera, tanto de Buenos Aires como de Río Negro, está dando paso al ingreso de aire frío bastante contundente y que va a provocar un descenso térmico muy significativo. Entonces, ese descenso térmico lo que va a estar generando es que justamente tengamos ahí algún riesgo de los eventos de helada. Temperaturas que se están esperando. ¿Y por qué hablamos de riesgo de helada? Porque se espera un promedio entre 3 y 6 grados de temperatura, con lo cual estamos ahí al borde. Nosotros deberíamos tener temperaturas por debajo de 3 grados para hablar de heladas agronómicas y por debajo de 0 para hablar de heladas meteorológicas. Bueno, por debajo de 0 no se esperan. Por debajo de 3 estamos ahí en el límite. En general lo que se espera es que centro y sur de Buenos Aires, sur de La Pampa, quede con valores entre 3 y 6 grados. Es decir, vamos a estar mirando el termómetro toda la noche para ir viendo cómo va bajando la temperatura, porque la verdad que preocupa una situación de esta índole. Esto no debería estar pasando si ya el evento neutral estuviese bien afianzado, con lo cual esto también nos da la pauta que en este momento de transición todavía la niña sigue jugando fuerte y que recién a partir del próximo mes, por ahí ya podemos decir, ahora sí estamos liberados de esta eterna niña que hace 3 años nos viene acompañando. Así que bueno, este era un poco todo lo que quería mostrarles. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Leo, vos Bienvenidos. estás viendo las preguntas en el chat. Bueno, ¿para cuándo se Eh, prevén las primeras heladas en el oeste de la provincia de Buenos Aires? En el 22 la primera helada fue el 31 de marzo e hizo daño a los cultivos de verano. Bueno, la preocupación sí, helada, bueno, sí, sí, esa situación, bueno, no sé qué tan al sur o tan al norte está Jorge, con respecto al oeste, bien hacia el sudoeste digamos, del partido de Adolfo Alsina, zona de sí, Carué, hacia el sur. Estamos ahí en el borde mañana, esto que estábamos mencionando recién. De ahí hacia el norte es menos probable tener, porque, insisto, las temperaturas en esa zona de Carué hacia el sur van a estar ahí entre los 3 y 6 grados. Ya más al norte va a ser un poquito más alta la temperatura, con lo cual nos alejamos de ese riesgo. Si todo sale bien y como les venía diciendo, si pasamos esta condición ya neutral, no deberíamos tener absolutamente nada de lo del 31 de marzo del año sí. pasado. No debería pasar hasta por lo menos mediados de abril tener el primer evento de helada ya para el noroeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, provincia de Santa Fe. No debería pasar nada hasta mediados de abril si se afianza finalmente el evento neutral y ya dejamos de tener esta situación de la línea eterna. Bien. Después, por ejemplo, eventos de agua para azul, ¿tenés algo en los próximos días? Sí, para el sur Para de Buenos azul, Aires, hoy, sí, bueno, sí, sur, sí, 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 sí. puntualmente, sí. Este,
Toda la franja sur con esta entrada de aire frío va a tener Sí. chaparrones hoy y mañana, los 2 días. Ya el sábado no, si hay algo el sábado va a ser ya muy aislado, puede haber algo todavía, puede quedar algo, pero ya el sábado va a ser mucho más costero y no tanto continental. Pero entre hoy y mañana vamos a tener algo de lluvias. No suma los 50 milímetros que pedías al principio, Néstor, pero sí, vamos a tener algo de actividad en estas próximas 48 horas. Después es cierto que se corta por una semanita y la semana, el último tramo de febrero, ahí pensando ya en el 27, 26, 28 de febrero, hay otro pulso que podría dejar algo de agua durante el mismo febrero. ¿Y heladas para esa zona? Bueno, lo de mañana estamos ahí al límite. Mañana y el sábado, te podría decir, los 2 días, estamos ahí en el límite. El límite es una de las zonas, ese triangulito que siempre mencionamos de azul, Tandil, La Barría, mostrando siempre ahí un poco menos de temperatura que el resto, está ahí latente y vigente, así que vamos a tener que mirar el termómetro toda la noche de hoy. Lo que comentaste, perfecto. Bueno, Leo, nada, quedamos en contacto, cualquier duda y eso lo manifiestan y te la transmitimos y nos volvemos a encontrar en marzo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, siempre gracias muy a claro. todos. Que andes muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Chao, chao.